a su ejemplo y a su pensamiento. Recibe de tu amigo de siempre un entrañable abrazo, acompañado de esos sueños aprendidos a tu lado por una Colombia más próspera, más fraterna y más justa. Que Dios te regale muchos años más, siempre tan lúcido, tan generoso y tan noble, bajo la sombra amorosa y nunca esquiva de María Teresa, quien ha sido tu ángel guardián. Directivos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, miembros de la misma, miembros y directivos de la Sociedad Colombiana de Economistas, amigos y amigas todos. Y desde luego, un saludo muy especial a nuestro muy directo amigo homenajeado el día de hoy, doctor Raúl Alameda, a María Teresa y a toda su familia. La vejentud, humano tesoro. A propósito de los primeros 80 años de Raúl Alameda Ortiz. El arte es largo y la vida es breve, nos enseña Ortega y Gasset. Todo un monstruo de la oratoria, como lo fue Gilberto Alzate Avendaño, no dudó en advertir que hablar de último, en este caso de penúltimo, tiene la desventaja de que cuando a uno le toca intervenir, está desvalijado de argumentos. Espero que este no sea mi caso. Nos convoca en esta ocasión el feliz arribo del colega Raúl Alameda, secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, a sus primeros 80 años. El respeto que inspira este augusto recinto le da mayor relevancia y solemnidad a tan fausto acontecimiento. Van para él y su bella familia nuestras congratulaciones. Muchos son los eufemismos que nos ingeniamos para matizar la inexorable aproximación a la edad provecta. Segunda juventud, tercera edad, adulto mayor. En fin, se recurre a tantos subterfugios en el vano intento de desconocer, pensando con el deseo de que podemos soslayar el destino deparado a la especie humana, el cual está inscrito en su propio código genético. Nacimos para crecer, reproducirnos y mal que nos pese, morir. Ese es el mensaje cifrado que nos ha legado nuestro laureado García Márquez en su más reciente y libidinosa obra, Memoria de disputas tristes. Dice él: nunca he pensado en la edad como en una gotera en el techo que le indica a uno la cantidad de vida que le va a quedar. Cierro comillas. Y remata dándonos un consuelo.
La edad, amigo Raúl, no es la que uno tiene, sino la que uno siente. A Rodolfo Thyssen, en su magistral obra El arte de vivir intensamente 100 años, se le antojó definir ese estadio de nuestro periplo vital como la vejentud, a la que no duda en calificar como antitética de la juventud, que es como humano tesoro, para ponderar su vigencia e importancia. Al referirse a la vejez, nos dice que, comillas, el hombre la detesta, aunque paradójicamente se obstine en alcanzarla, porque ve en ella la imagen de su cruel despojamiento. Cierro comillas. Y es que la pubes, como la llama la Chiva Cortés, mi apreciado Raúl, no viene solo, viene con sus achaques, cobrándonos las audacias de nuestra primera juventud, como nos lo recuerda Álvaro Duque en uno de sus poemas. Comillas, la vejentud, amigo, es algo muy jodido. Cierro comillas. A ello nos tendremos que atener todos y todas, más tarde que temprano. Para terminar estas disquisiciones, digamos que, comillas, la juventud no es una época de la vida, es un estado mental. Nadie envejece solo por vivir un número de años. Las personas envejecen al abandonar los ideales. Los años arrugan la piel, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Preocupación, duda, desconfiar de uno mismo, temor y desesperanza, estos son los largos años que agobian la cabeza y convierten el espíritu de crecimiento de nuevo en polvo. Ya sean 60, 70 u 80, hay en el corazón de cada ser el amor a lo maravilloso, el dulce asombro a las estrellas y lo celestial en los pensamientos, el reto invencible, el infalible apetito infantil por lo que viene y la alegría por participar en el juego de la vida. Eres tan joven como lo es tu fe, tan viejo como tus dudas, tan joven como tu seguridad, tan viejo como tu temor, tan joven como tu esperanza, tan viejo como tu desasosiego. Hasta ahí la cita. Es muy triste llegar a la cima de los años cuando estos se han desperdiciado en naderías, pero es muy satisfactorio cuando se ha tomado la vida como misión y no como carrera, pues, comillas, vivir implica tener una misión en la medida en que se evite luchar por un propósito valioso, la vida será vacía, nos lo dice Ortega y Gasset. Raúl Alameda, desde que tuvo uso de razón, se comprometió con sus ideas, convirtiéndolas en sus ideales, y nunca se ha conformado con militar en ellas, sino que ha luchado a brazo partido y porfiadamente para que ellas prevalezcan. Se ha dicho que se puede considerar como intelectual no solo aquel que necesita de los libros, quien suspira por ellos, sino aquel a quien una sola idea, por elemental que sea, ordena y compromete la vida. Este es el retrato hablado de Raúl, porque él siempre ha sido un intelectual integral y comprometido, visceral o parodiando al Nobel José Saramago, hormonal. Él hizo suya hace mucho rato ya la frase afortunada de Mitterrand en su última entrevista cuando sentenció que, comillas, la responsabilidad del intelectual
es mayor que la de un empresario o la de un financista, porque influye sobre demasiadas personas. Cierro comillas. Para él, los correlatos del compromiso y la responsabilidad siempre han ido de la mano. Por ello, con gran sentido de la dialéctica, él piensa como hombre de acción y actúa como hombre de pensamiento. Con los años, como le sucedió a Borges, vino la ceguera para Raúl, que la ha sabido soportar con estoicismo y también ha sido víctima propicia de la, comillas, magnífica ironía de Dios, cierro comillas, de la que nos habla Borges en uno de sus poemas, comillas, que me dio al mismo tiempo 800.000 libros y la noche, cierro comillas. Por fortuna, si Borges tuvo a María Kodama Alameda, tiene a su inseparable María Teresa, y él ve por los ojos de ella, haciéndosele más llevadera la falta de uno de sus sentidos, la cual ha terminado por abusar los otros 4, amén del sentido común, del cual siempre se ha dicho que es el menos común de los sentidos. No es casual que el ensayo sobre la ceguera de José Saramago le hubiera seguido el ensayo sobre la lucidez, las cuales, aunque diferentes en la forma, tienen un hilo conductor en su argumento, cuál es el cuestionamiento de las bases mismas de las sociedades que se precian de tener regímenes democráticos, pero que en la práctica, como lo ha sostenido Raúl en sus ensayos, las democracias, entre comillas, no pasan de ser latas vacías en la misma medida en que son excluyentes y generadoras de pobreza e inequidad. No se necesitan ojos para ver y constatar la tragedia humanitaria que le ha significado a nuestros pueblos el funesto modelo económico neoliberal, el mismo que él ha combatido sin tregua y sin cuartel. Finalicemos estas palabras con una reflexión de sábado que ojalá nos sirva a todos y a todas de moraleja. Comillas. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra manera de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma es la fidelidad o la traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir. Muchas gracias. Estoy realmente sorprendido y conmovido ante esta catarata de fraternidad y de generosidad. Actos como estos justifican la existencia, lo reconcilian a uno con la vida, lo reconcilian con la amistad, lo reconcilian con las esperanzas, le hacen olvidar las penas, los fracasos, las dificultades. Francamente, es imposible para mí
decir algo más profundo que el agradecimiento para quienes han considerado importante que una persona como yo cumpla 80 años y con este motivo se le reconozca en forma tan desproporcionada lo que ha intentado hacer. Soy miembro, ya muy pocos superficies, de la generación a que se refería Eduardo Trump. Una generación que entre los finales de los años 40 y los mediados del 50 apuntaba al relevo de la dirección del país. Una generación que fue víctima, como el resto del pueblo colombiano, de la brutalidad y de la violencia. Como no tomamos la vía de la confrontación cruenta, nos quedamos un poco al margen del poder, que era lo que aspiraba. Un poder generoso, un poder transformador. Hicimos mutis por la historia del poder en Colombia, pero al mismo tiempo hemos sido capaces de realizar muchas otras acciones. Nos hemos dedicado a la reflexión, al análisis del país, a la literatura, a la cátedra, a la ciencia. Sublimamos en estas actividades la frustración de haber podido contribuir de forma, como deseábamos, definitiva, en los cambios históricos de nuestro país. Es lamentable que el trabajo, que la naturaleza, que la economía sea utilizada para la explotación, que el poder sea un instrumento de dominación y de abuso, que la ciencia se convierta en destrucción, que el hombre, después de tantos milenios, continúe siendo víctima de la división en clases y de la estratificación mundial de los imperios. Estamos ante una disyuntiva trascendental. El hombre, a través de la ciencia, está en capacidad de resolver
utiliza para la destrucción de resolver los eternos problemas de la concentración del poder y de su derivada, la pobreza, la discriminación. Como fruto de esto, el florecimiento del odio. Si los millones de millones que se gastan por minutos y segundos se utilizaran en aumentar la producción, en educar a los niños de todos los países del mundo, en curar las endemias, las enfermedades, sería realizable la utopía del bienestar, de la fraternidad, de la paz. La otra alternativa es la de estar ante el riesgo, la amenaza de una hecatombe atómica. Por primera vez, la capacidad destructiva nos crea la posibilidad de que el planeta sea destruido por el hombre. Y podríamos decir que son dos alternativas excluyentes. Si una se realiza, la primera, se eliminaría la segunda. Si la segunda se impone, desaparecerá toda posibilidad de existencia de la vida sobre la tierra. Soy optimista, como todos ustedes. Creo en la capacidad de la especie humana de construir una sociedad mejor. Ese anhelo de construir esa sociedad mejor es milenario, pero solo hoy posible. Porque es necesario construir un orden en el que la propiedad no sea un grillete o un martillo, no sea una exprimidora del trabajo. Quien tiene la propiedad tiene el poder. Si la propiedad no es individual, no es capitalista y no es imperial como es ahora, si la propiedad es de quienes con su trabajo organizan la vida de producción, esa propiedad es factor profundo de humanidad. Y si el poder descansa en los elementos constitutivos